Buenos días chicos, empezaremos con la clase, ¿ok? Ya es 8:30. Ya enseguida les comparto, ya les he pasado el formulario, vayan llenando formulario de asistencia para los que entran recién les he vuelto a pasar. Ya, entonces enseguida les comparto la pantalla. Ya me confirman si se puede ver la pantalla, chicos. Ya, vamos a continuar haciendo ejercicios de agregación y composición. Ya, ahora sí. Antes de eso, en esta cuenta igual. ¿Qué han dicho, chicos? Esto es una cuando licenciado. Ahí ya, no sé cómo parece. Ahí es súper. Ya, súper. Tal vez debería funcionar. Listo. Ya, te vayan llenando el formulario. Seguiremos haciendo ejercicios ya para que la clave es que se den cuenta cuándo es composición o cómo se hace cuando es composición y cómo se hace cuando es agregación. Bien, saber que debe estar en la práctica. Ya, la anterior clase hemos hecho solo un ejercicio, si no me equivoco, ¿no? Si estoy mal me corrigen. Entonces, hoy vamos a ver el segundo ejercicio. Ya, vamos a hacer este ejercicio de aquí. ¿Ya? El 5. Yo hago los impares, ustedes hacen los pares, ¿cierto? Entonces dice, ya te da la siguiente, dice, para la organización de los libros en una librería y una biblioteca. Entonces se tienen las siguientes clases. ¿Ya? Primero es una biblioteca. Bueno, pues, hay una librería y un libro. ¿Ya? Entonces, primero un libro. ¿Qué es cosas importantes que tiene un libro? Pues algo importante es, por ejemplo, el título, ¿no? Del libro, el autor y el tipo de libro, puede ser. ¿Ya? ¿Qué tipo de libro?
Ustedes si quieren le pueden aumentar, ver cosas, qué cosas más resaltantes puede tener. Por ejemplo, un libro generalmente cuando está en una biblioteca o en una librería tiene un código, ¿no? Entonces aquí debería haber algo así, ¿ya? Tenemos la clase de librería, es un encargado. ¿Quién es el encargado de la librería? El número de libros, ¿ya? Tiene un número de libros y tiene un vector de libros. Entonces les voy a explicar esto. Y aquí más. ¿Ya? Tiene un número de libros y tiene un stock, es decir, de este libro cuántas copias o cuántas copias tengo. ¿Ya? Como voy a vender, entonces necesito saber cuántos tengo. ¿Ve? Y además este libro también puede estar en una biblioteca, ¿no? Pero puede ser una composición débil, como se le dice, o agregación, es decir, puede o no estar, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene aquí? La biblioteca tiene un nombre, tiene igual un número de libros, tiene libros y tiene una disponibilidad, ¿ya? Es un booleano, ¿sí o no? Es decir, por ejemplo, un libro, cuando está en una biblioteca, bueno, vamos a ver la biblioteca de la carrera, tiene varios libros, uno se presta, ¿no? Con su matrícula y demás, entonces, cuando uno presta, entonces aquí la disponibilidad debería estar que ya no está disponible, ¿no? Porque lo han prestado, pues algo así extra. Entonces, cuando digamos nos dicen prestar el libro de código o de tal libro, ¿sí? Entonces aquí tenemos que cambiar, aquí la disponibilidad. Entonces aquí lo vamos a explicar con un poquito más mejor. ¿Ya? Entonces pasa lo siguiente, ¿ya? Yo tengo un libro, ¿no? Un libro aquí. Vamos a ponerlo así. Entonces, esto puede estar en una librería primero, ¿no? Entonces, en la librería va a haber un encargado, después hay un número de libros, es decir, un vector de libros, ¿no? Aquí va a haber un vector donde cada posición es un libro, cada posición, ¿ya? Y aquí, como les decía, el vector es el stock, ¿ya? Es decir, digamos, el libro en la posición 0, digamos que se llama cálculo 3, tengo 3 copias, o aún tengo 3 para vender, o algo así, y digamos el 8, algo así va a tener, ¿ya? Y en biblioteca va a ser lo mismo, solo que va a ser una disponibilidad, va a ser un booleano más, ¿ok? Permítanme un momentito. Ok, sigamos, ¿ya? Entonces básicamente es eso, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros, o siempre es aconsejable, es empezar de la clase más pequeña, libro por ejemplo, ¿ya? Porque el libro está agregado a librería. Entonces para crear la librería necesito ya tener un libro, la clase libro. Entonces vamos a comenzar por libro, ¿ok? Cualquier duda que tengan, pues me avisan, ¿ya? Entonces a ver esto que es... Allá. Listo, ya vamos a crear la clase libro. Vamos a poner clase libro, ¿ya? Entonces tienen atributos, ¿no? De tipo string, que son el título y el autor. Título y autor. Título y autor, ¿no? Creo que tiene uno más. El tipo más. ¿Bien? Título y autor. Tiene esos 3 atributos. Entonces vamos a hacer. Aquí le voy a hacer los 2 constructores por defecto, ¿no? Cuando le ponemos
libro cuando es el que no tiene parámetros. Voy a poner aquí que el título sea igual al autor y que sea igual al tipo, que sea igual a nulo, ¿okay? O cadena vacía en este caso, ¿ya? Y el otro constructor que sabemos que sea parametrizado. Vamos a recibir el título, vamos a recibir el autor, vamos a recibir el tipo, ¿ya? Entonces aquí le pongo dis.título es igual al título que me va a llegar, ¿no? Dis.autor es igual al autor que me va a llegar y dis.tipo es igual al tipo que me va a llegar. Ok, esto en Java ustedes ya pueden generarlo de manera automática, ¿no? Ya les enseñé. Listo, ya tenemos eso. ¿Qué nos falta? Nos falta el leer y el mostrar. Nos vamos a poner public. Bueno, aquí no lo pone la lic, pero es bueno aclarar que estos son métodos públicos, ¿no? Los métodos son públicos. Entonces aquí vamos a poner método leer. Y leemos el título, vamos a leer el título, vamos a leer el autor y vamos a leer el tipo. ¿Ok? Y luego hacemos el mostrar. Entonces aquí en vez de leer podemos mostrar. Y aquí le ponemos en print, ¿no? Print. Listo, ya tenemos nuestra clase libro. ¿Ok? Entonces lo que pasa es lo siguiente, ¿ya? Yo les había dicho que cuando es agregación, bueno, en esta clase no va a afectar mucho. Ya hemos creado la clase libro, ¿ok? Cualquier duda me interrumpe, no me dice bien. Aquí super Ismael. Ya. Entonces, una vez que hemos creado la clase libro, ahora sí vamos a crear la clase librería. ¿Ya? Entonces aquí, como es agregación, es importante que esta clase libro no se cree dentro de esta clase librería. ¿Ya? Porque es composición. Si la clase librería, que es la clase todo, desaparece, no debería desaparecer la clase libro. Ok, entonces eso les voy a enseñar cómo se hace generalmente. Ok. Porque lo anterior necesito composición, ¿no? Ahora vamos a ver agregación y si nos da tiempo vamos a ver un ejercicio aquí que ha mezclado algo así como esto, por ejemplo. O esto, algo así podemos ver. Ok. Ya, seguiremos con el ejercicio 5. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a crear la clase. Espérenme, está grabando. Está grabando. Ya. Vamos a ver la clase librería. Ya, la clase librería. ¿Ya? Entonces, esto tiene, ¿qué atributos tiene? Tiene el encargado, ¿no? Vamos a poner aquí private string encargado. Tiene un encargado. ¿Qué más tiene? Tiene un número de libros. La librería tiene un número de libros. ¿Cuántos libros va a tener? Private. Aquí vamos a poner número de libros. Aquí sería tipo int, número de libros. Es de tipo entero. Ok, no puede ser de tipo double, ¿no? Porque no hay libros medios. O es uno o no hay. ¿Ya? Y luego aquí tenemos el libro. O sea, una librería tiene libros. Aquí vamos a poner private. En la lista le pone dim, ¿no? Dim. Vamos a poner si no me equivoco, me corrigen si estoy mal, ¿ya? En relación a SEO. Si no me equivoco, la link le pone así. Dim. Creo que le pone antes el tipo de dato, ¿no? Vamos a poner el libro. Y que sea el nombre. Se llama LB. Y que sea, digamos, 50. O 100 dice aquí. ¿Ya? Esos son los libros que tiene. ¿Ya? Entonces, tiene libros, ¿no? Y además tiene un vector de enteros que se llama stock. Stock. Ya, si no me equivoco, esto debería ser al revés. Así. Ya, pero me avisan, ¿ok? Si está mal, lo cambio. Ya, listo. Pues ahí hemos creado los atributos, ¿no? Todos privados.
Ahora vienen las clases, ¿no? Diré los métodos públicos. Entonces aquí es lo que en verdad importa, ¿ya? Entonces primero vamos a crear el constructor de la clase librería. Entonces aquí vamos a poner que un encargado, digamos, no es nadie. Vamos a dejarlo así. Vamos a poner cualquier, digamos, le podemos poner Alan, una persona que se llama Alan. ¿Ya? Luego dice que hay un número de libros. ¿Ya? Entonces cuando es agregación, o sea, como no tiene que estar de aquí, entonces sí, casi generalmente siempre se pone 0. Es decir, poco a poco yo voy a ir agregando. Entonces no tengo nada de libros ni de stock. ¿Ya? Y con eso está ya implementado nuestra clase librería. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el constructor parametrizado. Hay varias maneras. Una manera es, por ejemplo, la siguiente, ¿ya? Que nos pasen aquí el string, que el encargado, nombre del encargado. Aquí le pongo this.encargado es igual al encargado que me está pasando, ¿no? Y aquí le pongo número de libros igual a 0. ¿Ya? Ahora, otra opción también es que aquí me pasen a un libro X. Aquí le pongo número de libros 0, 1, y aquí le vamos a poner en el libro, en la posición, vamos a decir esto, la posición número de libros, que sea igual a X, y libros más. Número de libros más. Ok, también se puede hacer eso, ¿ok? Pero esto está viniendo por parámetro. Es decir, esto lo estoy creando en otra clase, este objeto. Ok, también se puede hacer eso. ¿Ya? Es para que lo sepan. Pero yo lo voy a dejar así. Y así. Ok. Y aquí tenemos los clásicos leer, ¿no? Método leer, que básicamente solo leemos los atributos, que sería el encargado. Vamos a leer el número de libros y sí, a ver, déjenme pensar. Entonces, método, aquí hacemos el método nuestro. Ajá, sí. Y aquí el nuestro, el encargado, aquí vamos a poner el número de libros, y aquí vamos a hacer un for int igual a 0, le pone igual a u0 hasta número de libros. Y vamos a mostrar el libro en la posición i. Bueno, aquí esto tiene su mostrar, ¿no? Entonces, el libro en la posición i punto mostrar. Y lo mismo para el stock. Entonces, voy a copiar esto y vamos a poner, como esto solo es, el stock es un vector de enteros, vamos a poner print el stock en la posición, ¿ok? Porque solo es un vector de enteros. ¿Ya? Entonces ya está. Imagínense que nuestro ejercicio solo es esto, ya, libro y librería. Ahora vamos a hacer esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo voy a agregar libros a mi librería? Ok, se hace de la siguiente manera. Generalmente se crea un método adicionar, ¿ya? Adicionar, que voy a recibir aquí un libro X, ¿sí? Entonces este libro tengo que adicionar a mi librería, ¿ya? ¿Cómo lo voy a adicionar? Pues tengo aquí un atributo que se llama número de libros, que básicamente eso está en 0, es decir, si yo tengo aquí un vector, este es mi vector, ya tiene más posiciones aquí. Primero el número de libros está en 0, ¿no? ¿Qué hago? Me va a llegar un libro y yo le pongo aquí el librito, ahí le voy a poner. Entonces, ¿qué hago? Mi número de libros lo voy a incrementar y hacer un. Si quiero adicionar otro libro, entonces lo voy a adicionar aquí. Lo adiciono ahí y otra vez incremento mi número de libros. Y va a ser en 2. Quiero adicionar otros libros, otra vez lo pongo ahí
y mi número de libros lo adiciono, ¿no? Sí, va a estar en 3. Entonces siempre donde está vacante. Primero lo adiciono y luego incremento. Bien, eso hago aquí. En método adicional le voy a poner. Le pongo en libro, en la posición número de libros, le pongo el libro X y el número de libros lo incremento más. Ya, esto se puede reducir a la siguiente línea. A esto, a más. Ya, porque esto primero va a ser esto y después se va a incrementar esto. Entonces es lo mismo, estamos acortando solo. ¿Ya? Y con eso podemos adicionar. Entonces vamos a crear aquí la clase main. ¿Ya? Entonces aquí primero vamos a crear varios libros. ¿Ya? Voy a crear aquí un libro, digamos L1. Entonces aquí este libro tiene dos parámetros, ¿no ve? Que es el título, autor y tipo. Vamos a poner el título que sea, digamos, cálculo 1. Motor que sea, digamos, chungar. Tipo, cualquier tipo 1. ¿Ya? Y así yo puedo ir creando varios libros. ¿Ya? Así. Aquí vamos a poner libro 2, libro 3. ¿Ya? Aquí vamos a poner cálculo 2, digamos. Y cálculo 3. A ver, ¿esto a qué tipo se refiere? ¿Qué dice? Ya. Entonces yo tengo aquí mis libros. ¿Okay? Entonces, ahora sí me voy a crear una librería. Vamos a crear una librería. Creo que alguien quería entrar. ¿Ya? Entonces aquí me voy a crear una librería que se llama, digamos, X. ¿Ya? Y esta librería que tiene por defecto, tiene el encargado. Entonces le voy a poner solo encargado. ¿Ya? O le puedo poner así, directamente encima va a tener el nombre del encargado, que es Alan. Entonces aquí le voy a poner así. Esto ya se crea con el nombre del encargado, que es Alan. ¿Vale? Y además el número de libros tiene igual a 0. O sea, esta librería está creando con libros igual a 0. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer yo? Lo que voy a hacer es lo voy a adicionar, ¿no? Porque una librería puede tener libros, ¿no? Entonces aquí le voy a ir adicionando libros, ¿ok? Como les he mostrado aquí. Entonces lo que hago es lo siguiente, le voy a poner X, o sea, aquí le vamos a poner lib, ¿no? Porque se ve mejor. La librería punto adicionar L1. En esta librería estoy adicionando un libro. Recién estaba así vacío y aquí le estoy adicionando un libro. Entonces, yo puedo adicionar cuantos libros quiera. Lib.adicionar y el libro 2. Le pongo lib.adicionar el libro 3. ¿Ok? Entonces así yo ya estoy creando y estoy cumpliendo con la definición que me han dicho, ¿no? En caso, digamos, que yo elimine la librería, esta librería, estos de aquí, estas partes, estos libros van a seguir existiendo. Y es lo que dice lo que es la composición débil o la agregación. Y es decir, si el todo se elimina, esto sería el todo. ¿Okay? Sería el todo. Y eso serían las partes. Entonces, si se elimina el todo, las partes deberían seguir existiendo. Y aquí están. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo aquí lo creo aquí en la clase? Aquí imagínense. Aquí hago en el método, digamos, en el constructor. Aquí hago un for y ahí lo creo. Entonces, si hago aquí, si creo aquí, aquí me podemos poner aquí el libro en la posición 1 es igual a new libro. ¿Ya? Si yo hago esto, se ha creado un libro en la posición 1, he adicionado un libro. Pero si hago esto y borro la clase librería, o sea, de aquí borro este objeto que he instanciado, entonces se va a borrar conjuntamente con este libro, ¿no? Porque eso ha sido creado en la clase. Si lo borro la clase, se va a borrar igual. O sea, ya no estaremos cumpliendo con lo que es agregación. Y esto ya vendría a ser más composición. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda respecto a esas dos diferencias antes de seguir avanzando? ¿O está todo claro?
antes de seguir avanzando para que esté todo claro. ¿Cómo, chicos? ¿Todo claro? ¿Hay dudas, preguntas, consultas? Ay, no, tenemos que crear en Java, ¿no? Espero que nos alcance el tiempo. De esta manera es como se crean las relaciones generalmente. ¿Ya? Las composiciones pues es aquí adentro. ¿Ya? ¿Cómo, chicos? ¿Todo claro? ¿Dudas? Estoy aquí todo claro. Ok, super resumen. Ya. Continuaremos. Y entonces, básicamente esas son las diferencias. Entonces, haremos la otra clase y luego podemos codificar en Java. Ya, ya haremos la otra clase, que es la clase biblioteca. Class biblioteca. Entonces igual tiene atributos, ¿no? Pero ve, tiene atributos que es nombre, string, el nombre de la biblioteca, y igual entero, un int que se llama el número de libros, ¿no? ¿Cuántos libros va a tener esta biblioteca? ¿Ya? Y además igual tiene un vector. Entonces vamos a copiar esto de aquí, es lo mismo, solo cambian los nombres. Tiene un vector de libros, ¿está bien? Y tiene un vector pero que se llama disponibilidad y es de tipo bool, ¿no? Que se llama disponibilidad. Es decir, si está disponible o no. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Ya. ¿Qué sería el constructor? ¿No? Biblioteca. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a poner nombre. Vamos a poner así vacío. El constructor por defecto. Número de libros igual. Número de libros. Es igual a 0. Ya, porque es composición. No puede o no tener. De agregación. Es agregación. ¿Ya? Y lo demás no lo dejo así vacío, ¿no? Porque como tiene 0, no es necesario que lo ponga aquí nada. ¿Ya? Y el otro igual ya les he mostrado, ¿no? Biblioteca. Aquí vamos a pasar el nombre. Tiene que el nombre de la biblioteca. Vamos a poner dis.nombre es igual a nombre. ¿Okay? Le pongo el nombre de la biblioteca. Y aquí igual el número de libros lo voy a poner en 0. ¿Ya? Porque aún no tengo nada. ¿No ve? Y ahora no vamos a necesitar el dev ni el mostrar, así que no nos voy a hacer eso. Public aquí, métodos públicos. Y eso sería todo en relación a esta clase. ¿Ya? Ok, solo necesito esos métodos. Esto está mal, no se quede así. Ya, el mostrar sí vamos a necesitar. Voy a poner método mostrar. Aquí vamos a hacer print, vamos a mostrar el nombre, el número de libros. Ok, y aquí vamos a hacer un for de igual a 1 hasta el número de libros. Y le pongo el libro, le puse ni punto mostrar, ¿no? Porque tiene su método mostrar. Y luego voy a mostrar la disponibilidad, ¿no? Que es un booleano. Entonces solo muestro así con un print. Ok, y ya está. ¿Ya? Con eso ya estaría mostrando la disponibilidad.
Y eso sería todo en relación a esa clase. ¿Ya? Aquí en la clase main hacemos lo mismo para adicionar. Aquí me puedo crear una biblioteca que se llama B, y aquí le vamos a poner el nombre de la biblioteca. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre de biblioteca existe? Vamos a poner la carrera de informática. Bien, entonces aquí estoy creando esta biblioteca con ese nombre, ¿no? Pero vean, cuando viene aquí al constructor, solo el número de libros de ponen 0. Yo lo puedo adicionar. Entonces, esa biblioteca, digamos que yo la adiciono. Aquí me olvidé de adicionar. Es más en esto. Cuando es agregaciones casi siempre tienes un método adicional. Aquí voy a recibir un libro. Un libro X. ¿Qué hacía? Pues pongo en mi libro, en la posición número de libros, es igual a X. ¿No? Es básicamente eso. Aquí le voy a poner b.adicionar, yo más el libro 1 le voy a adicionar. Y además le voy a adicionar el libro 2. ¿Ya? Y aquí podemos listar. Aquí le pongo la librería.mostrar. ¿Ya? Y aquí le voy a poner la librería.mostrar. O la biblioteca. Ok, eso debía mostrarme todo esto. Bueno, ahorita como es pseudo es difícil, vamos a codificarlo en Java, ok. Pero antes quiero ver cuál significa. Dice crear todas las clases, una librería y una biblioteca. A ver si el libro de contenido que está disponible en la biblioteca. Ya, ahorita vamos a ver eso. Ya entonces los bots. Nos llevamos a Java y aquí crearemos, ¿ya? Esas son las clases. Si hay dudas, pues me avisan. Listo. Entonces el ejercicio 5, ¿no? De esto es de agregación, composición. Ya, listo, crearemos en las clases. Voy a tratar de hacerlo rápido, ¿ok? ¿Qué se llama esta clase? Primero la clase libro, ¿no? Clase libro. Como es parecido, lo voy a copiar esto aquí. Hay unas cositas más, va a cambiar aquí. Para no hacer doble trabajo. Entonces aquí los métodos privados siguen aquí. Esto de aquí le voy a quitar esto. Esto obviamente se hace público. Esto igual está bien. Y aquí en vez de métodos se pone public void. Y aquí es como vamos a leer, tenemos que declarar un sujeto escáner. Y es igual a new, entonces scanner system.in. Vamos a leer. El título es igual a in.next. Vamos a... Yo en este caso lo voy a leer solo sin espacios, ¿ya? Si van a leer con espacios, ya les he explicado, ¿no? Que tienen que tener cuidado cuando leen un entero y luego una cadena, ya, o un doble. Autor, es como los tres son strings, el tipo igual es string. Voy a copiar. Entonces aquí vamos a poner autor y aquí vamos a poner tipo. Listo. Y aquí en mostrar igual. ¿Qué va a cambiar? Esto de aquí. Mostrar. Aquí sería, este es un libro, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí para que siempre pónganse aquí algo así que cuando hagan por consola, háganlo así, ya, porque eso les va a ayudar a saber qué están leyendo y demás. Y aquí igual, pónganse algo así. Vamos que voy a leer el título. Voy a leer, yo le pongo así algo cortito. Entonces pueden ponerle insert, el nombre de título, algo así, ya depende de cada uno. Ok, entonces, listo. Aquí vamos a mostrar un libro. Entonces aquí vamos a poner el título, es el título del libro. Es el título. Ahí. Es el título. Y luego tenemos que mostrar el autor, ¿no? Y el tipo de libro.
Eso de tipo debe ser según materias o algo así. Es tipo, y aquí vamos a poner el autor. ¿Ya? Y listo. Y esa es nuestra clase. Si no falta nada. Listo. Y entonces crearemos la otra clase que es librería. Librería. Entonces aquí igual voy a copiar esto. A ver, esa está aquí. Ya está. ¿Qué está mal aquí? Este div no existe, ¿no? Libros igual a libro LP. Java se crea es igual a new libro. Aquí sí se pone también. A ver si se crea en Java. Entonces, esto igual no existe. Esto igual está mal. Se pone igual a new. Que sería int. Tipo enter. Y ya está. Yo he creado mis libros. Oh, sí, ya está. Eso está bien. Está bien. Es aquí igual. Es public voids, ¿no? Para leer igual. Scanner es igual a new scanner system.in. Ok. Y aquí vamos a leer el encargado. Entonces aquí sería encargado es un string. Entonces voy a poner igual a int.next. ¿Ya? Next, le voy a poner aquí el número de libros. Sería el número de libros es un número entero. .next int. ¿No? Y ya está, solo está en clear. Bueno, el leer ni siquiera vamos a utilizar, así que no hay problema si lo hacemos. El mostrar sí vamos a utilizar. Public voids mostrar. Entonces aquí sería, esto es una librería, ¿no ven? ¿Cierto? Entonces aquí vas a poner librería. Ya. Esto de aquí, ay, que mostrar, vamos a poner el encargado. El encargado de la librería. Encargado. Y entonces le voy a copiar aquí y vamos a poner cuántos libros tiene esta librería. ¿En cuántos libros? Número de libros. ¿En cuántos libros tiene? Y luego con un for, aquí sería int igual a 0 y menor al número de libros y más. Entonces voy a mostrar cada libro, ¿no? Pero cada libro tiene su muestra. Y lo mismo hago con el stock. Okay, vamos a poner el stock. Aquí ya no sería print, sería... No. Ay, ¿qué pasa aquí? Uy, no quiero. Lo siguiente. Ahí está así. Stock en la posición de... Ok, pero este le voy a quitar de aquí para que todo esté en una línea. A ver, mostrar que tenemos aquí. Y le hace caso a ver, el método es public voids. Aquí public void. ¿Ya? Y mostrar de aquí, ¿cómo está mostrando? Está mostrando con salto de línea. Esto lo puedo mostrar igual con salto de línea, no va a haber mucho problema. Print L. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer con salto de línea. Ya, listo. A ver, probaremos. Aquí veamos si está funcionando. Aquí vamos a ir a la clase principal. A la clase main. Le voy a poner main. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero vamos a crear libros. ¿Okay? Entonces voy a poner libro L1 es igual a new libro. Entonces aquí hemos puesto cálculo 1. Tipo 1. De tipo 1 así nos puesto. Ahí, espera un ratito. Listo. Ya. Entonces ya puedo crear varios libros. Esto es lo siguiente. Vamos a crear 4 libros. Libro 2, libro 3, libro 4. Cálculo 2, 3, ponemos física 1.
vamos a poner ¿qué se llama? Promoción competitiva de Halim, si no me equivoco. Bien, así que puedo crearme varios libros. Bien, ahora sí van a ver, los voy a ir adicionando. Veremos lo siguiente, miren, le voy a crear una librería. Lib, que es new librería. ¿Ven? Vamos a hacer la librería.mostrar. Y van a ver. Cuando yo muestro, solo me muestra que el encargado es Adán y que no tiene libros, ¿no? Porque eso habíamos hecho. O sea, cuando creamos la librería no tenía nada. ¿Ya? Pero ahora le voy a adicionar un libro, vean. Librería.adicionar y le pongo el libro 1. Le vamos a decir. Aquí debería mostrarme que ya tengo un libro. Y ven, librería, ya tengo un libro, ¿no? Que es este de aquí. Cálculo 1, Chungara. Y este 0, ¿qué es este 0 que me está mostrando? Este 0 es el stock. Entonces aquí al adicionar, aquí me estoy olvidando, es más. Cuando adiciono un libro, tengo que adicionar también el stock, ¿no ven? O cambiar el stock. Entonces, esto de aquí no estaría del todo. Está bien, entonces aquí vamos a poner stock. Podemos hacer lo siguiente, miren. Se supone que al adicionar un libro podemos ver de dos maneras diferentes. Ya sé. Al adicionar, hacer el método de diccionario puedo ver de dos maneras. Se puede decir, entonces cuando hago un adicionar estoy adicionando solo un libro. ¿Ya? Solo uno. ¿Ya? Entonces cuando, si me baso en esto, pues yo diría entonces en el stock, en el número de libros, pues sería más, ¿no? Porque si le adiciono un libro, solo debería aumentar en uno esto. ¿Ya? Pero también puedo decir, yo estoy adicionando varios libros de un solo tipo, es decir, de este libro de cálculo 1, de Chungar, estoy adicionando, digamos, 10 copias. Aquí yo le puedo mandar eso, in, digamos, stock le puedo mandar. Stock, sí. Entonces puedo hacer lo siguiente, entonces aquí le puedo poner igual stock, es decir, estoy adicionando tanta cantidad de este tipo, de este mismo tipo de libros. ¿Ya? Y generalmente es lo que pasa, ¿no? Cuando uno debe hacer un pedido en una librería, no creo que le envíen uno, deben enviar varias copias, o al menos más de uno, ¿ya? Pero podemos hacerlo así, ¿ya? O pueden hacerlo de una manera diferente y ustedes lo ven, ¿ya? En el caso de que solo sea un libro, ya saben, solo es más vacío. Entonces aquí va a cambiar un poquito aquí, ¿no? Aquí ya no sería, se lo voy a adicionar, digamos, en 2, ¿ya? Aquí está un problemita, aquí no es igual, ¿ya? ¿Qué debería ser? Debería ser más igual, ¿no ve? ¿Por qué? Porque digamos que yo aquí, digamos que este libro es el de cálculo, y tengo, digamos, tengo dos en su stock, digamos, tengo dos, ¿ya? Y justo he hecho un pedido y me llega, digamos, 5 copias más de ese libro. Entonces yo los quiero adicionar, ¿no? Pero no le puedo poner aquí 5, no le puedo tachar y poner 5, porque estaría perdiendo esos dos libros que hay, estaría perdiendo la cuenta. Tengo que sumarle más este 5. Si ya no tengo 5, sino 7. Es decir, lo que ya tenía le aumento más. ¿Bien? Por eso se pone más igual. Estoy aumentando lo que ya tenía. ¿Ya? Y eso sería. ¿Ya? Eso aquí en el pseudo me olvidó poner. Entonces vamos a ponerlo. Clase librería que vamos a poner. Aquí era in stock. Vamos a poner aquí. Stock en número de libros que sea a más igual stock, ¿no? A lo que me llega. Entonces aquí ya vendría a ser algo así como, digamos, de este libro pone 2 copias, de este 3 y de este 5, que algo así, ¿ya? Aquí vamos a cambiar esas cositas. Aquí le hemos puesto 3, digamos, aquí del libro pues le vamos a poner 5 copias, y del libro, ahí no hay, y del libro, no, aquí sería adicionar, no muestro, adicionar. Vamos a poner eso.